Y el texto está diciendo, limpiaos pues de la vieja levadura. Pregunto en la Biblia, ¿qué significa la levadura? ¿Es símbolo de qué? Del pecado. Y Pablo nos está llamando y dice, limpiaos ¿de qué? Pablo habla muchas veces y él dice, despojaos ¿de qué? Del viejo hombre que está ¿qué? Viciado. Bien, buenos días una vez más a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa del Señor. Estamos contentos de estar acá y gozosos de poder adorar a Dios, nuestro Creador. El varón acá, ¿su nombre? Wender, bienvenido. Le damos la bienvenida. Nos visita de la iglesia adventista haitiana. Oh, ok. Ajá, ok, bienvenido. En esta mañana vamos a tener a Valentina con una alabanza. Feliz tarde, hermanos, podrán comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros de Jesús. Amén. Bien, gracias a Valentina por la alabanza. Preparó el ambiente, ¿verdad?
Decía que Cristo está ¿dónde? A mi lado y nada me faltará, ¿verdad? Así que en esta mañana la lectura bíblica la vamos a ver acá en la pantalla. Vamos a ver este texto y vamos a hablar un poco acerca de lo que ya nosotros conocemos. Vamos a repasar algo de las fiestas judías, o las fiestas de Jehová, mejor dicho. El texto dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Dios bendiga su palabra. Vamos a tener la oración para comenzar con el estudio. Padre y Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por el amor infinito que tú tienes hacia nosotros. Señor, en esta mañana necesitamos tu Espíritu, Padre, para poder entender y una vez más ver, Padre, que tú te encuentras, el mensaje de salvación está en toda la Escritura, Padre, que tú diste a tu Hijo Jesús para salvación de nuestros pecados. Por lo tanto, Padre, ayúdanos y llénanos de ti en esta mañana y que podamos despojarnos de todo aquel pensamiento que esté en nuestras mentes, que no tenga que ver, Señor, con este día. Y que, Señor, verdaderamente podamos reposar espiritualmente, no solamente, Señor, material, sino espiritual. Reposar y que nuestra mente, Señor, esté puesta en ti. Gracias, Señor, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, yo sé que cada uno de ustedes conoce bien el santuario, aunque no dichamente, no vamos a hablar, ¿verdad?, de los muebles del santuario, pero sí vamos a hablar con la primera fiesta de Jehová, que está registrada en la palabra de Dios. Y vamos a ver siempre, aunque nosotros hemos oído muchas veces acerca de esto, pero siempre vamos a encontrar algo nuevo donde Dios nos habla, porque sus bondades, su misericordia, dice la palabra de Dios, que se renuevan cada mañana. Así que la palabra de Dios es fresca cada día. Así que permitamos que el Espíritu de Dios nos hable y nos enseñe. Entonces, en este pasaje podemos ver, ustedes saben que en el contexto Jesús resucitó, acababa de resucitar, y habían dos discípulos que iban camino a la aldea que se llama Emaús, allí en el libro de Lucas, capítulo 24. Usted puede leer el contexto en su casa. Y se va a dar de cuenta que allí iban dos de sus discípulos y, como dice la palabra de Dios, iban hablando, iban discutiendo entre sí. Recuérdense que los discípulos y muchos de los judíos en esa época estaban esperando a un libertador, a un Mesías, ¿verdad?, que venía a libertar el pueblo de Dios. Entonces ellos no podían entender, creían que si Jesús era el Mesías, que Jesús era el que los iba a libertar, pero entonces ellos estaban platicando, pero ¿cómo puede ser, verdad, que Jesús acabó de morir y Él no era el que nos iba a libertar? Entonces, en este texto, una vez más que vamos a leer, de Lucas 24, 25 al 27, nos dice lo siguiente. En el contexto, Jesús entonces se le allega a ellos, ¿verdad? Jesús se allega a ellos en el contexto y entonces Él le pregunta que por qué están tristes, ¿ok? Y yo quiero que entiendan, bienvenidos a la casa de Dios, yo quiero que entiendan en el contexto, ellos estaban tristes porque su maestro acababa de ¿qué? De morir. Y entonces, Jesús se le allega, entonces ellos le dicen no sabían quién era de momento, y vamos a ver por qué no reconocieron a Jesús. Entonces Jesús le hace la pregunta y ellos le dicen, ¿pero eres tú el único que no sabes lo que ha sucedido? Entonces
Jesús le dice en Lucas 24, 25 al 27, dice, entonces él le dijo, Jesús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario, miren cómo dice el texto, que el Cristo, o sea, el ungido, padeciera estas cosas. O sea, en otras palabras, Jesús le está diciendo que ya esto estaba ¿qué? Estaba escrito en los profetas, ya estaba escrito de antemano. ¿Por qué ustedes, ahora pregunto, ¿ustedes creen que ellos sabían las profecías? Yo me imagino que sí, habían leído las profecías. Y le hace la pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y el 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Pregunto, lo que se llama hoy el Nuevo Testamento, las escrituras griegas, ¿existían? No existían. Entonces, Jesús le llamó la atención ¿a dónde? A lo que hoy en día conocemos como ¿qué? El Antiguo Testamento. Y le dice que en el Antiguo, comenzando de Moisés y por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían ¿de quién? De él. Pregunto, ¿tiene algo que decir el Antiguo Testamento de Jesús? ¿O Jesús solamente aparece en el Nuevo Testamento? A veces es lamentable ver que yo veo así, ¿verdad? No criticando, sino que dice Iglesia del Nuevo Testamento. Y no entendemos, hermanos, no entienden que el Antiguo Testamento, es más, en el Antiguo Testamento podemos ver más a Jesús que en el Nuevo Testamento. Entonces, vemos que Jesús, ustedes saben que este es el único estudio bíblico que Jesús da. ¿Y lo da después de qué? De su resurrección. Entonces, este estudio, hermanos, los que saben dicen que toma alrededor, tomando del camino que iban hacia Emaús, tomó alrededor de 2 horas y media. Jesús le dio el estudio bíblico a estos dos discípulos. Entonces, ahora, con ese texto en mente, entonces vemos que el texto, Jesús está llamando la atención ¿a qué? Que de él, en las escrituras, de lo que llamamos hoy en día el Antiguo Testamento, declaran y dicen algo de él. ¿Ok? Vamos a ver un poco en esta mañana acerca de las escrituras, de ese estudio bíblico que podríamos decir que Jesús compartió con los discípulos. Vamos a estar leyendo acá en la pantalla, si usted puede apuntar los textos y corroborar si son correctos o no, ¿ve? Solamente por el tiempo, ¿verdad? A veces usamos la tecnología. El otro texto, miren cómo nos dice Marcos, ¿verdad? Marcos siempre a veces habla cosas que no lo encuentran en los otros evangelios. Dice, Marcos no habla mucho como Lucas, pero lo que habla es interesante. Dice, pero después apareció, o sea, hablando en el contexto de lo mismo que está hablando Lucas, en otra forma, a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. ¿Cómo se apareció Jesús? En otra forma. ¿Se dan de cuenta entonces por qué podemos entender que no lo conocieron así? Habían andado con Jesús 3 años y medio, pero cuando lo vieron después de la resurrección, dice que Jesús se le apareció ¿cómo? En otra forma. ¿Ok? Presten atención, otra forma. Entonces, recuérdense que cuando Jesús resucitó con un cuerpo ¿qué? Glorificado. Así será la resurrección de todos aquellos que mueran, descansen en Cristo y que resuciten. Sus cuerpos serán ¿qué? Glorificados, serán cuerpos glorificados. Por eso cuando Jesús se le apareció en otra forma, su cuerpo fue un cuerpo glorificado. Ahora, esta cita famosa de Colosenses 2, 16 al 17, dice lo siguiente. No vamos a examinar la cita, sino vamos a extraer algo de ella para llegar a lo que queremos llegar. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida,
o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, según la cita, usted y yo podemos comer y beber todo lo que queramos. Eso es lo que dice el texto, ¿verdad? No ese es el tema. Pero hermanos, la mayoría de las veces cuando usted encuentra un pasaje así, en el mismo texto está la contestación. En el mismo texto, o quizás unos versículos antes o después, usted va a encontrar qué es lo que está diciendo. Pero lo que queremos ver es, el apóstol Pablo está diciendo que nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiestas, lunas nuevas o días de reposo. Todo lo cual, ¿de qué está hablando? Cuando dice todo lo cual, ¿qué es lo que está diciendo? ¿De qué está hablando? ¿De qué? De comida y bebida, de los días de fiestas, de la luna nueva o de los días de reposo. Todo esto, dice el texto, es que sombra de qué? De lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora, ¿qué es una sombra? ¿Qué es una sombra? ¿Qué es real? ¿La sombra o el objeto por el cual está la sombra? Si ustedes ven mayormente los postes de luz a los alumbrados acá afuera, usted va a ver, depende cómo el sol le dé, pero usted ve el poste y ve la sombra, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo real? ¿El poste o la sombra? El poste. No sé cómo, si hay alguien de otro país, cómo le diga, pero los alumbrados acá, ¿no? Entonces, dice que todo esto tiene que ver con comida y bebida, días de fiestas, lunas nuevas y días de reposo. Pero eso, dice, es una sombra de lo que ha de venir. Entonces, si esto es una sombra, quiere decir que lo real no es esto. Lo real no es la comida o la bebida, no eran los días de fiestas, no eran las lunas nuevas, no eran los días de reposo, sino que ¿qué? Eso era una sombra de algo que había que devenir. Ahora pregunto, y ustedes saben, ¿qué era lo que había de venir? Cristo, en el contexto. Entonces, lo que vamos a ver es que una sombra, y esa sombra nos va a decir qué es lo real. Lo que se llama en la teología el tipo y el antitipo. O sea, esto era un antitipo, lo que tenía que ver con comida, bebida, días de fiestas, luna nueva, días de reposo. Todo esto era ¿qué? Un tipo del antitipo que es Cristo nuestro Señor. Ahora, en Levítico 23, 4 y 5 dice lo siguiente. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas. Ahora, casi siempre usted ha oído decir y se dice las fiestas judías, ¿verdad que sí? Usted ha oído cuando dice las fiestas judías, pero la Biblia no dice las fiestas judías, dice las fiestas de Jehová. ¿Ok? ¿Quién instituyó las fiestas? Jehová. Y dice solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos, en el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. Entonces, la primera fiesta que se menciona ahí es la fiesta de ¿qué? La fiesta de la Pascua. Y dice que fiesta es ¿a quién? De Jehová. Eso está muy claro en el texto. Hermanos, nuestra teología debe estar basada en el santuario. ¿Ok? Lamentablemente se ha tomado teología prestada de protestantes, cuando nuestra teología debe ser diferente. Es una teología basada en el santuario. Usted se da de cuenta por qué hemos entrado en tantos problemas y por qué hay tantas, aún dentro de la denominación, hay tantas personas que creen de una manera y creen de otra. ¿Por qué? Porque se ha tomado teología protestante de afuera y se ha entrado a la iglesia.
Y por lo tanto, usted se va a dar de cuenta que algunos creen de una manera, otros creen de otra. Y cuando usted va a la Biblia, hermanos, la Biblia es la que nos dice en qué debemos de creer. No crea a este servidor que está hablando acá. Usted, Dios le dio ¿qué? Ojos está viendo, le dio oídos para oír, y usted por sí mismo puede ir a la Escritura, pedirle al Espíritu Santo que le dé sabiduría para que usted entienda lo que la Biblia quiere decir. Por eso se recuerdan cuando dice Mateo 24, el que lee, entienda. Y muchas personas solamente se alimentan, lamentablemente, venimos el sábado de la iglesia y nos alimentamos de lo que se dice acá. ¿Y qué pasa en la semana? ¿Cuál alimento tenemos? ¿Se dan de cuenta? Y a veces, como algunas personas dicen que tragan en seco, o sea, en el sentido de que fulano lo dijo, y si el fulano es una persona estudiosa, es así. No necesariamente, hermanos. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Usted no necesita ser un teólogo. Usted no necesita ir a una universidad para entender la palabra de Dios. Usted necesita estar imbuido con el poder del Espíritu Santo. Usted necesita tener a Cristo viviendo y morando en su vida. O sea, que sea el maestro, sea Jesús. La Biblia, hermanos, dice que la señora White dice que hasta un niño la puede entender. ¿Cómo un niño puede entender la Escritura? Si el Espíritu Santo le habla. ¿Quién fue el que estas Escrituras, quién fue el que las inspiró? ¿Un teólogo? Y con esto no estoy diciendo que está malo estudiar teología, pero el problema está que a veces la teología está saturada de filosofía humana, grecorromana. Y la filosofía, a veces, hermanos, lo que hace es que entramos pensamientos humanos en la palabra de Dios y no creemos un así dice Jehová. Entonces, por eso es que les digo, hermanos, si usted quiere saber el plan de salvación, necesitamos conocer el santuario. Dios levantó este pueblo y si usted se fija, nuestros pioneros fueron levantados ¿con qué? Si usted se fija, ¿con el mensaje de qué? Del santuario. Cuando allí el varón pasando por el maizal se dio de cuenta de lo que habían fallado y se dio de cuenta la visión que no era que Dios viniera a la tierra, sino que ¿qué? Que Dios había pasado de un lugar al otro, del lugar santo al lugar santísimo. O sea, entonces, si usted quiere entender verdaderamente el plan de salvación, ¿a dónde tenemos que ir? Tenemos que ir al santuario y mayormente, hermanos, en las fiestas de Jehová. Y vamos a ver hoy un poco acerca de la fiesta de la Pascua, ¿ok? Éxodo, eso usted lo encuentra en Éxodo 12. Ahora, quiero que entendamos. Usted puede encontrar, a mi entender, usted va a encontrar 3 dimensiones, ¿ok? La primera dimensión, lo que sucedió literalmente con el pueblo de Dios. La segunda dimensión, lo que esa fiesta quería simbolizar. Y la tercera dimensión, la dimensión espiritual, lo que Dios quiere enseñarte a ti y a mí a través de esa fiesta. No es simplemente nosotros saber lo que le ocurrió a nuestros antepasados, a los israelitas, porque ya estas personas están ¿dónde? Están en el sepulcro. Ni siquiera yo creo que ni el polvo ya existe, ¿no? Pero entonces tenemos que saber por qué Dios hace tanta importancia, le da importancia a estas fiestas. ¿Por qué Dios dio estas fiestas al pueblo de Israel? Y entendamos, hermanos, que el pueblo de Israel, Dios lo saca ¿de dónde? De la esclavitud para llevarlos ¿a dónde? A la Canaán terrenal. Entonces, a nosotros hoy en día, Dios nos quiere llevar ¿a dónde? O sea, usted y yo queremos ver el plan de salvación. Si usted va a las fiestas judías, usted va a encontrar el plan de salvación perfectamente alineado, perfectamente
con lujos de detalles, hermanos. Y es tremendo cómo Dios ilustra cómo el ser humano iba a ser salvo. ¿Ok? Entonces, quédense con esto en mente. El primero del mes, dice aquí, entonces será la Pascua de Jehová. Ahora, quiero que veamos un poquito de Éxodo 12, ¿verdad? En Éxodo 12, vamos a ver, usted va a ver acá, esto es para que podamos entender un poquito, es lo que podríamos decir un calendario judío, ¿ok? El calendario judío es diferente a nuestro calendario, ¿ok? El calendario judío nunca ha tenido cambios. Nuestro calendario ha sido remendado. Viene del calendario juliano y ha tenido que hacerles remedios y remendarlo, por decir así. Este calendario lo dio Dios. El calendario que tenemos hoy lo hizo el hombre. ¿Ok? Vamos a dar de cuenta, hermanos, que simplemente vamos a ver algo acá para que ustedes vean. Yo sé que en el televisor no se ve esto, pero usted se va a ver ahí que el primer mes en el calendario judío, los días eran ¿cuántos? No eran 365, tenían 360 días. ¿Ok? El calendario judío, la Pascua que vamos a ver hoy, la primera Pascua era en el mes de Abib o el mes de Nisan. Después es lo mismo. Si usted le dice el mes de Nisan, el mes de Abib, es lo mismo. Y más o menos es a finales de marzo y principios de abril. ¿Ok? O sea, que para el judío el año no comienza en enero. ¿Ok? Recuérdense que es el calendario de Dios. Y vamos a ver por qué tiene una importancia leyendo el verso 1 del capítulo 12. Así que el mes de Nisan era la fiesta de la Pascua. En ese mismo mes en realidad era una sola fiesta, si usted se da cuenta, eran 3 grandes solemnes fiestas, pero se pueden dividir en 7. Las primeras 3 que caían eran parte de la semana de la Pascua, era la Pascua, la segunda era los panes sin levadura, la tercera era las fiestas de las primicias, la cuarta fiesta recuérdense que son 7 fiestas. Si usted se da de cuenta en la Biblia, Dios siempre ha trabajado en un ciclo de 7. Es interesante, en un ciclo de 7. Por eso tenemos, Dios hace al hombre, ¿qué día? 6º día. Y reposa, ¿qué día? El 7. Ahora, la dimensión espiritual de eso, hermanos, está claro en la Biblia, ¿ok? Dios hace al hombre, o sea, Dios quiere formar, dice que hizo al hombre a su imagen, el 6º día. Porque el 7º día, ¿qué era? Reposo. Y el 7º día, el sábado, en verdad, a lo que apunta, es el sábado de los 1000 años en el cielo. 1000 años, un año sabático, donde Dios quiere crear el hombre a su imagen en 6000 años, para que el 7º año pueda estar ¿dónde? En el cielo. Eso es interesante, hermanos. Pero podemos ver que entonces en el tercer mes era la fiesta del Pentecostés. En el 7º mes era la fiesta de las trompetas y las fiestas del Yom Kippur o de la expiación, como se conoce. Y también las fiestas de los tabernáculos. Y además había las fiestas de las luces, el Hanukkah y el Purim. Pero solamente vamos... donde nos estamos concentrando en las 7 fiestas que habían en el calendario judío. O sea, esas 7 fiestas, ese ciclo de 7, nos va a informar a nosotros en el Antiguo Testamento el plan de salvación de cómo Dios salva al ser humano. Está tan detallado, o sea, recuérdense que el estudio bíblico de Jesús era en el Antiguo Testamento lo que la Escritura decían de él. ¿Ok? ¿Usted quiere saber bien cómo es que usted es salvo? Necesitamos entender las fiestas. Y la primera de ellas, ¿cuál es?
La fiesta de la Pascua. ¿Ok? Estamos claros hasta ahora. Ahora, la fiesta de la Pascua está detallada en el capítulo 12 de Éxodo. Éxodo quiere decir salida. Recuérdense que ellos estaban esclavos y Dios los quiere libertad. Ahora vayan tomando nota, ¿ok? Porque lo importante de aquí es lo que Dios, la dimensión espiritual para cada uno de nosotros. ¿Qué Dios quiere hacer con nosotros? ¿Ok? Ahora, aquí dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Y usted se da de cuenta que el énfasis que yo puse en este texto es un énfasis añadido, está en rojo. Y dice que en el día 10, ¿ok? Recuérdese que estamos viendo la fiesta de ¿qué? De la Pascua. Y recuérdese que estamos viendo el plan de ¿qué? De salvación. Estamos viendo cómo las fiestas de Jehová o las fiestas que se le dio al pueblo judío le iban a enseñar quién era Jesús, al que lamentablemente muchos de ellos rechazaron, porque no todos los judíos rechazaron. Dice así, en el día 10, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Lo primero que se dice es que en el día 10 había que tomar ¿qué? Un cordero. ¿Ok? Ahora usted dirá, ¿por qué el texto dice el día 10? ¿Por qué especifica? A veces hay palabras en la Biblia, hermanos, que las pasamos por alto. Y Dios nos quiere decir algo. A veces ustedes no han leído la cronología cuando dice fulano engendró a tal y sigue por ahí. Y a veces usted no quiere leer eso y lo salta. Pero todo eso es importante, por eso está ahí en la Escritura. Dice el día 10. Ahora, no vamos a entrar por el tiempo, simplemente vamos a ver algunos aspectos de la Pascua, los cuales muchos de ustedes ya conocen. Y hay algunas cosas, como dije, que podemos cada día extraer algo nuevo. Así que vaya pensando en esto y no vea el pueblo de Israel en ese entonces, sino vea su persona. O sea, ¿qué Dios me quiere decir con esta fiesta? ¿Quién es Jesús en mi vida? ¿Ok? En el día 10 es interesante porque recuérdese que las fiestas es el plan de ¿qué? De salvación. Ahora, ¿cómo somos salvos? Si yo le preguntara a usted, ¿cómo o quién lo salva? ¿Qué usted me diría? ¿Quién es nuestro Salvador? Cristo Jesús. Entonces, la fiesta me tiene que mostrar ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Ok? Jesús está en toda la Escritura. No solamente así, sino que en Juan, si no me equivoco, 5:39, Jesús le está diciendo a los fariseos y a todas estas personas, ustedes escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que tenéis vida eterna. O sea, el pueblo en ese entonces creía que si usted se sabía las Escrituras ya estaba salvo. Y Jesús le estaba diciendo, ustedes le creen saber las Escrituras, pero no se dan cuenta que esas Escrituras, ¿qué es lo que hacen? Dan testimonio de mí. Ahora pregunto, ¿qué Escritura le estaba declarando Jesús? No era el Nuevo Testamento, era el Antiguo Testamento, porque en ese tiempo el Nuevo Testamento no había sido escrito. Entonces, Jesús está llamando la atención ¿a dónde? A las Escrituras hebreas. Porque de ellas hablaba de Él. Ahora, entonces, tenemos que encontrar si en las instrucciones que hay, en estas instrucciones hay detalles que nos llevan a ver ¿a quién? ¿A Moisés? ¿Al anciano de iglesia? ¿Al pastor? ¿Al miembro? ¿A quién? A Cristo. Nuestros ojos tienen que ver ¿a quién? A Cristo. Jesús está en toda la Biblia, hermanos. La salvación empieza desde el Génesis. ¿Cuándo qué? Cuando el hombre pecó, ¿qué sucedió? Fue echado del Edén, pero ese mismo día, ¿qué sucedió? Tuvo que morir por lo menos 2 corderos
¿Para qué? O sea, Dios los echa del Edén a un mundo frío, un mundo oscuro, pero ¿qué hace? Los viste. ¿Se da de cuenta? La gracia de Dios. Algunos dicen que no pueden ver la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. En el monte Sinaí, cuando Moisés sube y estuvo los 40 días y 40 noches, Dios no solamente le dio los 10 mandamientos, Dios le dio las instrucciones del santuario. O sea, le está dando ¿qué? Gracia, ley y gracia. ¿Se da de cuenta? Primero viene la gracia y después viene la ley. Porque sin gracia usted no puede cumplir la ley. Y eso es justificación por la fe. Usted y yo no somos salvos porque guardamos la ley. Usted y yo somos salvos porque Cristo nos libertó del pecado. Y ahora con esa liberación que Dios nos da, ¿qué hacemos ahora? Guardamos la ley. Porque antes no podemos guardarla. Pero ahora en Cristo sí podemos guardarla. Ese es el poder del Evangelio, hermanos. Por eso Pablo puede decir en el capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es ¿qué? Poder de Dios. ¿Poder para qué? Para salvación a todo aquel que cree. ¿Que cree en quién? ¿Se da de cuenta, hermanos? En el Evangelio hay poder. Porque Cristo es poder de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Así que si usted tiene a Cristo, hermanos, no le hace falta nada. Porque si tiene a Cristo, lo tiene todo. Seguimos. Miren qué interesante porque ya el tiempo avanza. Ahora, recuérdense que tenían que tomarlo el día 10. En este texto nos da un poquito acerca de, nos aclara un poquito. Dice, estaba cerca de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Se da cuenta? Eso era en la Pascua, que dice que se llama la Pascua. ¿Ve? Cerca. Pregunto, ¿era el día de la fiesta? Dice que estaba ¿qué? Cerca. Recuérdense que el cordero había que ¿qué? Había que apartarlo. O sea, si yo tenía un cordero, yo cogía el cordero, el mejor, lo apartaba el día ¿qué? 10. Y esperaba hasta qué día? El 14, ¿para qué? Para degollarlo. Se apartaba el día 10 y el 14 era degollado. Entonces, seguimos leyendo. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas de ellos. ¿Cuándo se debía entregar el cordero? El día 10. Aquí no dice el día exacto, pero dice que antes de la fiesta de las Pascuas, ¿qué hizo Judas con Jesús? Pregunto, ¿lo apartó o no lo apartó? Ahora, si usted indaga un poquito más en el libro de Lucas, se va a dar de cuenta que el domingo fue la entrada de Jesús triunfal. El lunes Jesús estaba en casa de Simón, allí María Magdalena, y por la noche se hace de cuenta que Judas se fue a hacer el trato. O sea, los que saben, y sobre todo, oí este comentario, no le puedo decir que es cierto porque no lo pude corroborar, pero voy a buscar, a indagar. Pero según el historiador Josefo, que nació 4 años después de la muerte de Jesús, cuando él escribió acerca del año 93, 94 por ahí, Josefo dice que Judas vendió a Jesús el día 10. ¿Y saben por qué lo creo? Porque todo lo que la fiesta dice exactamente se cumplió en Jesús. ¿Ok? O sea, en otras palabras, Jesús le está diciendo al pueblo de Israel, le está diciendo que coja un cordero y que lo aparte el día 10. ¿Por qué? Porque ese cordero simbolizaba ¿a quién? A Jesús. Pregunto, ¿se cumplió la profecía? ¿Se cumplió la fiesta? Judas, ¿qué hizo? Ahora, es interesante porque
¿Por cuánto vendió Judas a Jesús? 30 monedas de plata. Pregunto, en el templo, ¿cuánto valía un cordero? ¿No valía 30 monedas de plata? ¿Se dan de cuenta cómo todo es exacto? O sea, el pueblo hebreo y nosotros hoy en día no tenemos que estar a ciegas o oscuras acerca de la salvación, porque está detallada. Entonces, Judas, podemos decir que también apartó a Jesús. Jesús fue apartado el día 10. Ahora, la fiesta, en realidad, Jesús estaba mostrando a quienes, a los hebreos, le estaba mostrando, este es el camino, esta es la salvación. ¿Y con qué empezaba? Con un cordero. ¿Y ese cordero fue entregado qué? El día 10. ¿Cumplió Jesús eso? Lo cumplió. Ahora, en Éxodo 12:5 dice, el animal será, ¿cómo? Sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Ahora, Hebreos 4, 14 y 15, ¿cómo nos dice? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, ¿según qué? Nuestra semejanza. Pregunto, Jesús, ¿sabe por lo que estás pasando? ¿Conoce Jesús tus debilidades, mis debilidades? ¿Conoce tus problemas? ¿Conoce tus dificultades? Dice el texto que fue tentado en todo. No hay algo que tú no puedas saber pasando en esta vida en el cual Jesús lo haya pasado. Y por eso dice el texto que ¿qué? Tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? Pero no pecó. ¿Se dan de cuenta entonces por qué el cordero debía de ser qué? Sin defecto. Pregunto, ¿a qué edad murió Jesús? 33 años, si no me equivoco, ¿cierto? Estaba en la plena flor, por decir así, de su juventud. Los que saben, los psicólogos dicen que más o menos la edad de 33 años es la edad, en la flor de su juventud. O sea, por eso dice exactamente, hermano, miren los detalles. Dice, sin defecto. Tenía que ser macho de un año. Interesante, hermanos, cómo todo se cumple en nuestro Salvador. Miren lo que dice también Éxodo 12:6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Qué se hacía? Se separaba el día 10. Judas separó a Cristo, ¿qué día? El día 10. El día 14 de Nisán, ¿qué se hacía? Se inmolaba o se daba muerte. Jesús murió, ¿qué día? Exactamente. El 14 de Nisán. El día exacto, la hora exacta. ¿Se dan de cuenta, hermanos, cuál es el Dios a quien nosotros servimos? Un Dios que los detalles más pequeños, Él me quiere contar y me quiere decir, mira, yo quiero que tú entiendas lo que yo hice, lo que estoy haciendo para salvarte. Entonces, podemos ver, dice que lo inmolará, o sea, como se inmolaba, por eso dice que Jesús es el Cordero, dice Apocalipsis, inmolado desde antes de la fundación del mundo. Toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahora, para el cómputo judío, la primera hora para el judío era las 6 de la mañana. ¿Okay? Ahora usted cuente, de 6 a 7, 1 hora. Sigue contando. Las 12 es la hora sexta. Y sigue por ahí contando. Las 3 de la tarde es la hora novena, la hora nona. ¿Ok? Y vuelve otra vez a las 6. Dice entre las 2 tardes. ¿Ok? El sol llega a su clímax, ¿a qué hora? A las 12 y después empieza ¿a qué? A descender. Entre las 2 tardes. O sea, si usted indague, es entre las 12 y las 6 de la tarde. Entre las 12 y las 6, ¿cuál es entre las 2 tardes? Se da de cuenta que aún Dios le estaba diciendo que iba a ser inmolado el día y a qué hora iba a ser inmolado.
Dice el texto, Mateo 27, 45 al 50, dice, desde la hora sexta, o sea, yo quiero que ustedes entren en esta escena, hermanos. La hora sexta, lo que estaba sucediendo. ¿Cuál es la hora sexta? En el calendario judío, las 12 del mediodía. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Dice el texto, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Pregunto, ¿qué sucedió ahí? Entremos en la escena. Dice que hubo tinieblas sobre qué. No nos habla el deseado de toda la gente qué sucedió. ¿Por qué las tinieblas? ¿Por qué las tinieblas? Y cerca de la hora novena, ¿cuál es la hora novena? Entre las 2 tardes, las 3 de la tarde. Pregunto, ¿a qué hora murió Jesús? ¿Nos dice la Biblia la hora que murió Jesús? ¿Decía la Pascua el día que Jesús tenía que morir? ¿Decía la Pascua la hora que Jesús tenía que morir? Ahora, ¿sabemos cuándo Jesús viene? No sabemos el día y la hora, pero lo vamos a saber. Pero sí podemos saber la estación en que Jesús viene. Jesús viene en otoño, hermanos. ¿Por qué? Porque las fiestas judías me dicen que la última fiesta es la fiesta de los tabernáculos y esa fiesta se le celebra ¿dónde? En el cielo. Esa fiesta todavía, estamos en la sexta fiesta, falta una fiesta, hermanos. Es la fiesta de los tabernáculos. Jesús vendrá a buscar a su pueblo y moraremos en el cielo por 1000 años en tabernáculos. Qué bonito, hermanos. Entonces, dice que la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oír esto, Elías llama, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre. ¿Ok? Y esto es bien interesante, hermano. No tengo el tiempo pero indague, hermanos, cómo se hacía eso. ¿Ok? Seguimos. Algunos de los que estaban allí decían, al oír esto, Elías llama a y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre. Y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, sabiendo otra vez clamando a gran voz, ¿qué hizo? Entregó el Espíritu. Según el texto, ¿a qué hora murió Jesús? ¿A la hora qué? ¿Cuál es la hora 90? Las 3 de la tarde. Jesús cumplió. Tremendo, hermanos. Así que entonces la fiesta de la Pascua nos está hablando acerca de lo de Jesús. Éxodo 12:8 también nos dice, en aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Tenían que ¿qué? No solamente tenían que sacrificar el cordero, sino que tenían que ¿qué? ¿Qué tenían que hacer con el cordero? Comérselo. Era la instrucción. Ahora, es interesante porque cuando vamos al Nuevo Testamento en el cumplimiento, en el libro de Juan Jesús dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne, mira todas las veces que está repitiendo, el que come mi carne y bebe mi sangre, por eso el texto no está de sobra cuando dice que tenían que matarlo y tenían que comer la carne y lo repite 2 veces. ¿Por qué? Porque simbolizaba ¿qué? ¿Se dan de cuenta? Por eso sigue diciendo el 55, porque mi carne es verdadera comida. ¿Ok? Y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, presten atención, el que come mi carne, ¿quién está hablando? Jesús. ¿Se debía de comer en Éxodo? Había que comer la carne. Y bebe mi sangre, en mí permanece
y yo en Él. Vean la clave, hermanos. La clave en el plan de salvación no es en yo tratar de ser bueno. ¿Ok? Usted dirá, hay muchas personas, yo siempre uso esta ilustración porque a veces hay personas que mayormente las madres o los padres dicen, mi hijo no va a la iglesia, mi hijo no cree en Dios, pero él es un muchacho bueno. Y puede ser sí que sea bueno, pero pregunto, por ser bueno, ¿yo me voy a salvar porque soy bueno? ¿Dónde está la clave, hermanos? Permanecer en quién. A la vez que yo permanezco en Cristo y Cristo permanece en mí, ¿cómo entendemos eso? La vid y los pámpanos, lea, es permanecer, que es estar en Él y Él en nosotros. Entonces, por eso dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en Él. Entonces podríamos decir, ¿por qué Dios le da instrucción de comer la carne? Cuando usted se come la carne, ¿dónde entra esa carne? Estaba afuera, ahora está la carne ¿dónde? ¿Y la sangre estaba dónde? Dentro. ¿Se dan de cuenta por qué Jesús dice que había que comerla? Porque Jesús está dando la ilustración de ¿qué? De que Él, en realidad, el plan de salvación consiste en ¿qué? En que Jesús permanezca en mí y yo en Él. ¿Ok? No es simplemente yo acepté a Jesús, ya soy salvo y siempre soy salvo. Sino que el plan de salvación no es solamente aceptar a Jesús, sino que Jesús viva en mi vida, que Él permanezca en mí y yo permanezca en Él. La salvación se acepta, en el principio usted la acepta, pero esa salvación, hermanos, se puede perder. ¿Cómo? Si yo no permanezco en Él y Él no permanece en mí. No, yo acepté a Jesús 10 años atrás. Pregunto, ¿te salva eso? ¿Qué me salva? Que Jesús permanezca en mí y yo permanezco en Él. Sigue diciendo, en Éxodo 12:46, mire qué interesante, se comerá en una casa y no llevará de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Dice que al cordero no había que ¿qué? No debía de ¿qué? De quebrarse ni un hueso. Se cumplió en Jesús, dice Juan. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Ok? Jesús se supone que no muriera. Por eso usted se va a dar de cuenta que a los que estaban a un lado y al otro, ¿qué hicieron? Les quebraron las piernas. ¿Por qué? Porque estaban vivos. La crucifixión no mataba a las personas instantáneamente, hermanos. Según la tradición, a veces duraba hasta una semana, podían durar en la cruz. Jesús murió el mismo día. ¿Por qué? ¿Cuánto duró Jesús en la cruz? Horas. Porque no fue la cruz lo que mató a Jesús, hermanos. El sufrimiento de Jesús venía ¿desde dónde? Desde el Getsemaní, hermanos. Fueron los pecados tuyos, mis pecados, que hicieron. Causó en Jesús que su corazón que estallara, literalmente, hermanos. La ciencia ha comprobado que el corazón de Jesús explotó, hermanos. Por eso la lanza en el costado, ¿qué sucedió? ¿Qué salió? El pecado de la humanidad que Jesús cargó sobre sí, que hizo que su corazón estallara. ¿Lo hizo por qué? Es mi pregunta. ¿Por qué Jesús hizo eso? Me gustó eso. Porque algunos, por salvarnos a nosotros, no, personal, porque Jesús me salvó a mí. ¿Debe estar tú y yo contentos de eso, hermanos? Jesús me salvó a mí. Jesús es mi Salvador. Jesús es mi todo. Y la fiesta, hermanos, es tremendo como da los detalles. Dice que cuando llegaron a Jesús, no le quebraron ni un solo hueso. ¿Por qué? Porque ya la profecía, porque en realidad las fiestas judías son profecías, decía que no debían de ¿qué? Tremendo, hermanos. Ahora,
Miren lo que dice Corintios. Limpiaos pues de la vieja levadura. Y aquí está la clave, hermanos. Yo quiero que usted entienda esto, porque de aquí vamos a ir finalizando. Y esto es lo que yo quiero que usted se lleve para su casa. No lo que sucedió allá, sino lo que Cristo ha hecho y está haciendo y quiere hacer en tu vida. Corintios dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Y usted lea el contexto en su casa. Los problemas que habían en la iglesia, en los cristianos de Corintios. ¿Ok? Lea el contexto, ¿por qué está hablando Pablo esto? ¿Por qué dice este texto? Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora, yo quiero que usted vea el texto y lo medite, porque posiblemente no hemos visto el texto de una manera en que Dios en realidad nos quiere mostrar. Si usted se fija, cuando dice ya fue, está en qué, pasado, presente o futuro. Y el texto está diciendo, limpiaos pues de la vieja levadura. Pregunto en la Biblia, ¿qué significa la levadura? ¿Es símbolo de qué? Del pecado. Y Pablo nos está llamando y dice, limpiaos ¿de qué? Pablo habla muchas veces y él dice, despojaos ¿de qué? Del viejo hombre que está ¿qué? Viciado. Al final del capítulo 7 dice, y empieza el capítulo 8, cuando habla, ¿quién me librará de qué? De este cuerpo de qué? De muerte. Y los romanos entendían eso, hermanos. Porque a las personas en esa época, hermanos, a los malos, se le amarraban un cuerpo muerto atrás y ese cuerpo se iba pudriendo, hermanos. Y cuando ese cuerpo se va pudriendo, todos esos gusanos, ¿qué sucede con eso? ¿A quién se está traspasando? Y por eso Pablo dice, despojaos del viejo hombre. ¿Se dan de cuenta? Por eso dice, ¿quién me podrá liberar de este cuerpo de muerte? ¿Y cómo empieza el capítulo que le gusta mucho a Carmen, el capítulo 8? Más gracias dio ¿a quién? ¿Se dan de cuenta, hermanos, lo que está diciendo? ¿Quién me podrá libertar, hermanos? No es la iglesia, hermanos. No es un pastor, no es un anciano. Nadie, ningún gobernador. Gane el presidente que gane, nadie te va a poder liberar de ese cuerpo de pecado. El único que puede liberarte y liberarme se llama Cristo Jesús. La Biblia es clara en eso, hermanos. Por eso Pablo dice que limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. ¿Se dan de cuenta? Ahora, Pablo no está hablando del pan. Pablo me está hablando a mí hoy en día. Me está diciendo que yo me tengo que limpiar de qué? De la vieja levadura. De ese cuerpo. Ahora, ¿por qué dice Pablo? Pablo entendió bien la salvación por la gracia. ¿Por qué? Porque la Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Entonces pregunto, ¿qué simboliza la Pascua? ¿Cuál es el significado de la Pascua? Lo mismo que fue para el pueblo de Israel, es para ti y para mí hoy en día. ¿Qué es? Dígalo duro. Libertad. Libertad. ¿Liberación de qué? Del pecado. Liberación del faraón. ¿Quién es el faraón? La Biblia misma lo dice. Estamos concluyendo. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. ¿Se da de cuenta? De sinceridad
y de verdad, y lea el contexto por qué Pablo está diciendo esto primeramente en su casa. Lea todo el capítulo 5 de Primera de Corintios y lea Primera de Corintios, se va a dar de cuenta por qué Pablo dice esto. Porque dentro de los cristianos, Pablo no está hablando de afuera, le está diciendo a los cristianos de Corintios que quiere decir entonces que los cristianos de Corintios estaban como. Entonces Pablo le está diciendo que se limpiaran. Pero Pablo, hoy en día usted dice eso y le dicen que usted ¿qué? Un fariseo, que es legalista. El texto, Pablo era fariseo de fariseos, pero Pablo se encontró con Cristo y ahora Pablo está diciendo, límpiese de eso. ¿Pero por qué? Porque la Pascua que es Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Ya ustedes deben de ser libres en Cristo. ¿Por qué están viviendo así si son libres en Cristo? Ya Jesús murió por ustedes. ¿Se dan de cuenta, hermanos? No hemos entendido la cruz del Calvario. Wow, ya el tiempo pasó, pero denme unos minutitos más. Sigue diciendo, contexto de la Pascua. El contexto de la Pascua, hermanos, si usted se da de cuenta, usted va a leer el capítulo de Éxodo y dice, empezando el capítulo 1, miren cómo dice, qué interesante. Pero cuanto más los oprimía, tanto más se multiplicaban y crecían. Ese es el método de Satanás, hermanos. ¿Ok? Y ese es el método que ha usado. Ellos se dieron de cuenta, recuérdese que José fue esclavo a Egipto y después trajo a su papá y toda esa historia que usted ya sabe. Entonces después se murió el faraón que había, que conocía a José, y se levantó otro faraón que ya no conocía a José. Y entonces ahora vieron que el pueblo se estaba multiplicando y ahora dijo, espérate, que son más y puede ser que entonces se vayan contra nosotros y nos destruyan. Pero entonces en este contexto de la Pascua, porque aquí hay un mensaje, dice, pero cuando más los oprimían, entonces los oprimieron, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. Ahora, preste atención, hermanos, porque aquí está la clave. ¿Okay? Yo quiero que usted se vea en ese texto y vea en realidad qué es lo que Dios le quiere decir, ¿ok? Porque en realidad, hermanos, en ese texto estoy yo y está usted. Preste atención y deje que el Espíritu de Dios le hable, ¿ok? Porque Dios le quiere decir algo y me quiere decir algo a mí. Dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. En Éxodo, el capítulo 2, encontramos eso. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. ¿Qué hicieron ellos? Gemían. Pregunto, ¿usted quiere ser libertado? Yo quiero ser libertado. ¿Qué tengo que hacer? Ahora, quizás usted dirá, yo soy libre. Yo no lo conozco a usted. Analícese cada uno. Porque quizás hay muchas cosas que nos tienen atado en este mundo, ¿ok? Espirituales. Dice, y los hijos de Israel gemían a causa de su servidumbre y clamaron. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué yo tengo que hacer? Clamar, ¿por qué? Y subió a Dios el clamor de ellos. Pregunto, ¿Dios oyó? Con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Te oye Dios? Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Ahora, los hijos de Israel, mira cómo dice, gemían. Subió a Dios el clamor, oyó Dios y se acordó. Dice Éxodo 3 al 7.
Dijo Dios Jehová, después que llamó a Moisés. Moisés es un tipo de Jesús, ¿ok? Moisés fue el libertador, ¿verdad? Usado por Dios, y Jesús es nuestro libertador. Dice, dijo luego Jehová, bien he visto, ¿ve? He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus detractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarnos. ¿Qué Dios usted ve aquí? Pregunto, ¿es un Dios personal? Dice que ¿qué? Él vio, él oyó y se quedó con los brazos cruzados. ¿Qué dice? Conoció, descendió. Pregunto, ¿quién descendió del cielo? El maná, Jesús. Después Moisés y Aarón, estamos ya concluyendo, entraron en la presencia de Faraón y le dieron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco, pero por el tiempo, hermano, usted se da de cuenta que aquí está hablando, Moisés entró y lo que hizo fue que agravó la situación. ¿Ok? Dijo, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Usted busca esa palabra que le dice ahí, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? En realidad, para que entre en reposo, para que puedan guardar la ley de Dios. Y usted se va a dar de cuenta que entonces él dijo, ¿quién es Jehová? Y dijo, ahora ¿saben qué? A ellos le traían la paja para hacer el ladrillo. Ahora le dijo, ahora ese trabajo, tienen que hacer el mismo trabajo y tienen ustedes que también ir a buscar la paja. ¿Le agravó qué? Ahora, usted se da de cuenta, hermanos, cuando usted más busca de Dios, ¿sabe lo que hace Faraón? ¿Se da de cuenta entonces? Porque alguna gente se rinden y dice, ¿para qué sigo en la iglesia? ¿Para qué buscar a Dios? Si cuando más lo busco, pregunto, ¿quién hace eso? Faraón. ¿Quién es Faraón? El enemigo, el diablo y Satanás. ¿Qué hace? Cuando Dios te quiere libertar, ¿qué es lo que hace? Te trae más problemas, más dificultades. Te trae más trabajo, más afán, más cosas. Busca aquí. Quiero tener la mejor casa. Quiero tener el mejor carro. Afanes de este mundo. ¿Se dan de cuenta? Te muestra todos los reinos del mundo. ¿Para qué? Para que le adores. Y entonces Dios manda las 10 plagas. Ustedes saben cuáles son las 10 plagas. 3 textos, concluimos. Dice Éxodo 11, 4 al 6 dice, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche, es interesante, la señora White dice que el pueblo de Dios es libertado ¿a qué hora? A la medianoche. Yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito. Dios le tuvo que traer 10 plagas a Faraón. Pregunto, ¿no es Dios poderoso para que Faraón dejara ir? Se presentó como el yo soy. ¿Qué sucedió? ¿Por qué 10 plagas? ¿Saben por qué? El problema no era con Dios que no tenía poder para sacarlo. Dios quería salvar a Faraón. Cada plaga, hermanos, lo que le estaba diciendo, cada plaga va hacia los dioses de egipcios y le está diciendo, yo soy Dios, búscame. 10 plagas, una tras otra, diciéndole a Faraón, yo quiero que te arrepientas. ¿Y qué dice el texto? Que cada vez el Faraón, ¿qué hacía? ¿Qué hizo el Faraón? El texto dice que Dios le endureció el corazón, pero Dios no endurece el corazón de nadie. ¿Sabe cómo Dios en una forma pasiva endureció el corazón? Enviando el mensaje a través de Moisés. Pero en realidad Dios envió el mensaje, la forma pasiva. Pero en realidad, ¿quién endureció el corazón? ¿Fue Dios? Fue Él mismo. Dios te está llamando, hermanos. No endurezcas el corazón. ¿Por qué? Porque Dios te quiere libertar. Este mes será principio de meses. La Pascua era la nueva vida en Cristo.
De ese en adelante, hermanos, ¿era qué? Principio de los meses. O en otras palabras, esta es la nueva vida que yo le voy a dar. Ahora pregunto, ¿quién le otorgó esa nueva vida? ¿Quién tuvo que morir? Por eso Pablo ya lo vimos. Y este es el último texto. Miren cómo dice Pablo, qué lindo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿se recuerdan el texto? Yo en Cristo y Cristo en mí. Si alguno está en Cristo, ¿qué es? Ya no hay por qué ser esclavo, hermanos. ¿Cuál es tu esclavitud? Yo no la sé, pero el Espíritu te puede hablar en esta tarde. ¿Cuál es tu esclavitud? ¿Cuál es mi esclavitud? Dice el texto que en Cristo puedo ser ¿qué? Las viejas cosas pasaron, la esclavitud en Egipto ha pasado, hermanos. He aquí todas son hechas ¿qué? Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. ¿Quién dio al Hijo? ¿Se dan de cuenta? Dios dio a su Hijo, ¿para qué? Para libertar al ser humano. Entonces la Pascua no es simplemente para decirle a Israel un cuento de cómo tenían que hacer algo, sino que la Pascua le estaba diciendo al pueblo judío, usted es esclavo y la única manera de ser libertado es que muera un cordero. Y que la sangre de ese cordero sea puesta ¿dónde? Ahora miren qué interesante. El ladrillo, como dice el balde, estaba con la sangre en el piso. ¿Se untaba dónde? En los dinteles y en el poste. Pregunto, ¿por cuántos lados sangró Jesús? La cabeza, las manos y los pies. ¿Qué le estaba diciendo a Israel? Al pueblo de Israel, que Cristo era su libertador. Pregunto, ¿quieres tú ser libertado en esta tarde del poder del enemigo? Yo quiero ser libertado. Por lo tanto, vamos a ponernos en pie y vamos a orar a Dios para que Jesús, entendamos, hermanos, que ya no hay por qué ser esclavo, porque Cristo murió para que yo pueda ser libre. Ahora, solamente por fe eso puede ser posible. Oramos. Padre, gracias Señor por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque en Cristo tú nos has dado la libertad. Pero es interesante, Señor, cómo tú libertaste a ese pueblo. Y cuando cruzaron el Mar Rojo, que fueron bautizados en el lavacro, y por todo el desierto cumpliste todos los utensilios del santuario, Señor, nos damos cuenta que el pueblo quería volver atrás a Egipto. Hoy en día, Señor, hay muchas personas que Cristo los ha libertado, los quiere libertar, pero queremos seguir en Egipto. Señor, qué mensaje grandioso. Por eso Pablo dice, si Cristo libertare, seréis verdaderamente libres. Puede ser que habemos estado en la iglesia 10, 15, 20, 30 años, Señor, pero posiblemente no hemos sido libres. Pero en esta tarde, Señor, queremos aceptar ese sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Que podamos ser libres, Señor. Yo no sé cuál es la libertad, Padre, pero cada uno de nosotros tú le puedes traer a su mente, Señor. Tu Espíritu le puede hablar y le puede seguir diciendo durante el día, necesito libertad de esto, necesito libertad de lo otro, Señor. Clamemos a Él. Te clamamos en esta mañana, Señor, para que podamos ser verdaderamente libres. Y gracias, Señor, porque la libertad ya fue dada cuando miramos a la cruz del Calvario, Señor. Allí hubo libertad. Así que, Señor, podamos seguir viviendo bajo esa libertad. Gracias, Señor. Bendícenos y que podamos ser bendición a otros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.